Bienvenidos al canal de Enrique Cruz de Minnesota. Aquí encontrarás las historias de terror más escalofriantes, llenas de misterio y sucesos paranormales que te pondrán los pelos de punta. Si te gusta el terror, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. No olvides dejar tu like y comentar qué te pareció el relato. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más contenido aterrador. ¿Estás listo o lista para adentrarte en la oscuridad? Entonces, apaga las luces, sube el volumen y prepárate para el miedo. El camionero y el pasajero maldito de la carretera Miahuatlán, Pochutla. Las carreteras de México guardan secretos que solo los camioneros conocen. La ruta que conecta Miahuatlán con Pochutla es una de las más hermosas y peligrosas de Oaxaca. Cruzar la sierra, con sus curvas cerradas y barrancos profundos, es un reto incluso para los más experimentados. Pero hay algo más que el peligro del camino, algo que solo se revela cuando la noche cae y las luces de los tráileres son lo único que rompe la oscuridad. El encuentro en la niebla. Raúl, un camionero con más de 20 años de experiencia, había escuchado muchas historias de terror sobre esta carretera, pero nunca les había dado importancia. Sin embargo, su percepción cambió una madrugada mientras transportaba carga rumbo a la costa. Eran las 3:15 de la mañana cuando, al salir de una curva, una espesa niebla cubrió el camino. Raúl redujo la velocidad y encendió las luces antiniebla, tratando de mantener el control del tráiler. De pronto, en la orilla de la carretera, vio una figura levantando la mano, pidiendo aventón. Era un hombre delgado, vestido con un pantalón de mezclilla y camisa blanca, con un sombrero viejo que apenas dejaba ver su rostro. Raúl dudó, pero al ver que la figura parecía desesperada, decidió detenerse. Bajó la ventanilla y le preguntó: ¿A dónde vas, amigo? Voy pa Pochutla, patrón, respondió el hombre con una voz ronca. ¿Me da un aventón? Raúl asintió y le abrió la puerta. El hombre subió sin hacer ruido y se acomodó en el asiento del copiloto. Durante los primeros minutos, el pasajero se mantuvo en silencio, mirando fijamente el camino. Raúl trató de iniciar conversación. ¿Qué hace un hombre como usted caminando solo a estas horas? Me quedé varado, necesito llegar antes del amanecer, respondió sin apartar la vista del parabrisas. La respuesta le pareció extraña, pero Raúl no insistió. Algo en la presencia de aquel hombre le causaba escalofríos. Su olor era extraño, una mezcla de tierra húmeda y metal oxidado. El frío en la cabina. A medida que avanzaban por la carretera, Raúl empezó a notar algo inquietante. La temperatura dentro de la cabina comenzó a descender rápidamente hasta el punto en que su aliento se hizo visible. Miró el tablero del tráiler, pero la calefacción estaba funcionando con normalidad. El hombre seguía en silencio, con la mirada fija en el camino. Fue entonces cuando Raúl se atrevió a mirarlo de reojo, y sintió que su sangre se helaba. Aunque el sombrero cubría gran parte de su rostro, algo estaba mal, su piel parecía demasiado pálida y sus ojos estaban hundidos en sombras. Intentó mantener la calma y siguió conduciendo. Pero entonces, el pasajero habló con voz monótona. Cuidado con la curva, patrón. Ahí se mató un hombre hace años, un camionero que llevaba carga pesada. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa historia la conocía bien. Un amigo suyo, Carlos, había muerto en esa curva hace unos 5 años, cuando perdió el control de su tráiler y cayó al barranco. ¿Cómo sabes eso?, preguntó con la voz entrecortada. El pasajero sonrió levemente y respondió: porque yo era él. Raúl giró la cabeza bruscamente para ver al hombre, pero el asiento estaba vacío. El rastro del pasajero. Un fuerte golpe sacudió la cabina.
El tráiler empezó a tambalearse y Raúl, con el corazón latiendo con fuerza, apenas logró mantener el control. Cuando finalmente detuvo el vehículo en el acotamiento, respiró hondo y miró a su alrededor. El asiento del copiloto estaba intacto, como si nadie hubiera estado allí. Sin embargo, en el tapete del piso, había marcas de tierra húmeda y un sombrero viejo y empolvado. Raúl bajó de la unidad con el cuerpo temblando y tiró el sombrero a un lado del camino. Nunca volvió a recoger a nadie en esa carretera. Y hasta el día de hoy, cuando la niebla cubre la ruta, muchos camioneros aseguran ver la silueta de un hombre en la orilla del camino, un hombre que, si lo subes a tu camión, te hará saber que ya no pertenece a este mundo. ¿Te atreverías a manejar de noche por esta carretera? ¿Has vivido algo parecido en tu ruta? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos de terror en las carreteras de México. Terror en la carretera de Miahuatlán a Pochutla, la ruta de los espectros. La carretera federal que conecta Miahuatlán de Porfirio Díaz con San Pedro Pochutla, en la costa de Oaxaca, es una de las más transitadas por viajeros que buscan llegar a las hermosas playas del Pacífico. Pero detrás de su belleza natural y sus curvas peligrosas, esta carretera esconde relatos oscuros que han aterrorizado a quienes la recorren de noche. Los lugareños cuentan que, en ciertos tramos solitarios de la sierra, aparecen figuras espectrales a la orilla del camino. Uno de los relatos más conocidos es el de la Dama de Blanco, una mujer vestida de novia que se manifiesta en las noches más nubladas. Se dice que muchos conductores la han visto de pie, inmóvil, con la mirada perdida en la oscuridad. Quienes se atreven a detenerse para ayudarla, jamás la vuelven a ver, pero sienten su presencia en el asiento trasero de su auto hasta que llegan a su destino. Otro relato aterrador es el del Camino de los Lamentos. Hay un tramo donde, sin razón aparente, los autos empiezan a fallar, las luces parpadean y un frío inexplicable invade el ambiente. Los más valientes que han bajado de sus vehículos afirman haber escuchado voces susurrantes entre los árboles, voces de almas en pena que, según dicen, pertenecen a viajeros que nunca llegaron a su destino. Pero quizás la historia más escalofriante es la del caminante sin rostro. Testimonios de transportistas aseguran haber visto a un hombre que camina a un costado de la carretera, siempre en la misma dirección, sin importar la hora. Lo más aterrador es que, al pasar junto a él, su rostro es un vacío oscuro, sin ojos, sin boca, solo una sombra que se desvanece en la noche. La carretera de Miahuatlán a Pochutla es hermosa de día, pero cuando cae la noche, se convierte en un corredor de misterio y horror. Así que, si alguna vez decides recorrerla, asegúrate de no viajar solo, porque puede que no seas el único pasajero en tu auto. ¿Has viajado por esta carretera? ¿Has escuchado alguna historia aterradora sobre ella? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más relatos de terror en las carreteras de México. El último viaje, el terror en la carretera Miahuatlán, Pochutla. Los camioneros que recorren la carretera federal de Miahuatlán a Pochutla conocen bien sus peligros. Curvas cerradas, precipicios mortales y una niebla densa que puede aparecer de la nada. Pero lo que más aterra a los conductores no son los accidentes ni los caminos en mal estado, sino las cosas inexplicables que han visto en esas noches de viaje. Don Ramiro, un hombre curtido por los años en la carretera, llevaba más de 2 décadas transportando mercancía por esa ruta. Era un hombre de pocas palabras, serio y sin supersticiones. Pero hubo una noche que lo marcó para siempre, una historia que solo se atrevió a contar una vez, y lo hizo con la voz temblorosa. Una noche de neblina. Aquel viaje comenzó como cualquier otro. Eran cerca de las 11 de la noche cuando Ramiro salió de Miahuatlán con su tráiler cargado de víveres rumbo a la costa. La noche estaba despejada, pero al adentrarse en la sierra, la neblina comenzó a espesar como un manto blanco.
Encendió los faros antiniebla y redujo la velocidad. La radio solo emitía estática y el único sonido era el ronco rugido del motor. Todo estaba en calma, pero entonces, en una curva peligrosa, algo llamó su atención. A la orilla del camino, una figura pequeña estaba de pie. Ramiro entrecerró los ojos. Era una niña. Vestía un vestido blanco sucio, descalza y con el cabello largo tapándole la cara. No se movía, solo estaba ahí, como si esperara algo. Ramiro sintió un escalofrío. Sabía que no era seguro recoger a nadie en la carretera a esas horas, pero la imagen de la niña parada sola en medio de la nada le revolvió el estómago. Frenó suavemente y bajó la ventanilla. ¿Qué haces aquí, chamaca?, preguntó con voz ronca. La niña no respondió. Lentamente, levantó su pequeña mano y señaló el asiento del copiloto. Ramiro dudó. Algo en su instinto le decía que arrancara y siguiera su camino, pero la lógica le decía que no podía dejar sola a una niña en un camino tan peligroso. Maldijo por lo bajo, abrió la puerta y le hizo un gesto con la cabeza. «¡Súbete!». La niña trepó a la cabina sin hacer un solo ruido. Se sentó en el asiento del copiloto, con las manos sobre sus piernas, y miró hacia adelante. El peso de la muerte. Ramiro se puso en marcha, pero la sensación en la cabina había cambiado. El aire estaba más frío, como si alguien hubiera dejado abierta la ventana, pero todo estaba cerrado. Intentó iniciar conversación. «¿Cómo te llamas?». Silencio. «¿A dónde vas?». Nada. La niña no se movía, no reaccionaba, solo miraba el camino con una quietud inquietante. Ramiro tragó saliva. La sensación de que algo estaba mal se hizo más intensa cuando, de reojo, notó que la niña no parpadeaba. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no quiso perder el control. De repente, la niña habló en un susurro apenas audible. «¿No debí subir?». Ramiro giró la cabeza hacia ella. «¿Qué dijiste?». La niña, sin moverse, repitió. «No debí subir, él viene por mí». El corazón de Ramiro se aceleró. «¿Quién viene por ti?». La niña bajó la cabeza y susurró con voz temblorosa. «Él». Antes de que Ramiro pudiera preguntar más, la radio, que había estado en estática, comenzó a emitir un murmullo. Eran voces. Primero distantes, como un susurro lejano, y luego, más claras. «¿Por qué lo recogiste?». «¿Por qué lo recogiste?». El terror se apoderó de Ramiro. Miró la radio y vio cómo el dial se movía solo, pasando de una estación a otra sin que él lo tocara. De repente, el tráiler se sacudió violentamente, como si algo pesado hubiera caído sobre el techo. Un golpe seco, fuerte, imposible de ignorar. Ramiro pisó el freno de golpe. Su respiración era agitada. Giró la cabeza lentamente hacia el asiento del copiloto. Estaba vacío. La niña había desaparecido. Pero la puerta nunca se había abierto. El hombre de la niebla. Afuera, la niebla se arremolinaba como si algo se moviera dentro de ella. Y entonces, lo vio. Una silueta alta, demasiado alta para ser humana, se formaba en la bruma. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos. Ramiro sintió que algo lo observaba. El miedo lo paralizó por un instante, pero su instinto de sobrevivencia lo hizo reaccionar. Apretó los dientes, metió cambio y aceleró como si el diablo mismo lo persiguiera. La niebla parecía volverse más espesa, la carretera se sentía interminable, y por un momento, creyó que nunca saldría de ahí. Pero de repente, como si atravesara una barrera invisible, la niebla desapareció y la carretera volvió a la normalidad. Miró por el retrovisor. Nada. El hombre, la niña, habían desaparecido. El último testigo. Cuando llegó a Pochutla, Ramiro bajó del tráiler con las piernas temblorosas. Entró a una fonda y pidió un café con manos temblorosas. Un anciano que estaba sentado en una mesa cercana lo observó con interés. ¿Todo bien, joven?». Ramiro dudó, pero sintió la necesidad de contarlo. Cuando terminó de narrar su historia,
el anciano se persignó y le dijo con voz grave. No eres el primero que ve a la niña. Hace muchos años, un tráiler se accidentó en esa misma curva. Murieron el chofer y su hija, pero nunca encontraron el cuerpo de la niña. Desde entonces, la han visto en la carretera, y quienes la recogen dicen que algo viene tras ella. Ramiro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Desde esa noche, jamás volvió a recoger a nadie en la carretera de Miahuatlán a Pochutla. Pero cada vez que pasaba por aquella curva, sentía un par de ojos invisibles observándolo en la oscuridad. Y en la radio, a veces, entre la estática, podía escuchar un susurro. No debí subir, él viene por mí. ¿Te atreverías a viajar por esta carretera de noche? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos de terror.